Muy buenas noches, familia. Aquí estamos cerrando nuestra semana de trabajo. Hoy viernes 15 de diciembre del año 2023. Espero que hayas tenido un día de bendición. Si hubo luchas, si hubo confrontaciones, si hubo tensiones o decepciones, al menos a esta hora, que todavía no hemos terminado la jornada y nos quedan unos minutos, pon en paz tu corazón, calma la tormenta, trae la palabra o abre el espacio a ella para que todo vuelva a estar en orden. Que la tierra no vaya a estar desordenada, ni mucho menos vacía al terminar el día. Es el final de la jornada y debes estar en paz con Dios, con tu hermano, quien quiera que sea, y por supuesto, contigo mismo. En la noche de hoy tenemos la siempre grata presencia de nuestra querida coronel Nilsen Gutiérrez. Ella viene, como siempre, con aportes agudos, incisivos, interesantes. Y bueno, sin más, aquí la tenemos. Buenas noches, coronel. Adelante. Buenas noches, hermano Alfredo. Muy buenas noches para todos. Qué placer volver a estar con ustedes compartiendo este escenario del intermedio. Bueno, hoy, hermano Alfredo, quiero preguntarle sobre el divorcio. Usted sabe que yo me parezco mucho a un amigo suyo, que soy muy literal, o era muy literal con la palabra, porque la verdad usted me ha enseñado a interpretar de otras maneras y muchas gracias por eso. Pero esa ha sido una duda que yo he tenido siempre. Yo soy una mujer separada y pues yo no he vuelto a formalizar una relación con nadie más, porque tengo en mi corazón que volverme a casar sería incorrecto. Es como si yo ya hubiera tenido mi oportunidad, ya la embarré porque finalmente fue mi decisión y interpreto que es pecado volverme a casar. Esto con base en que cuando el Señor Jesús tuvo una conversación con los discípulos que le hablaron sobre el divorcio, y él decía que al principio pues ese no era el pensado de Dios, ¿sí? Que Moisés había dado carta de divorcio por la dureza del corazón, y deja como entrever que es posible divorciarse a causa de fornicación. Entonces, quisiera conocer, hermano Alfredo, su posición frente a ese tema, aquí ante esta literalista. Muy interesante, coronel, la pregunta, como siempre. Y bueno, ahora que hace referencia a mi amigo literal, y es importante decir que no es solamente uno es como el hermano insignia, pero pues muchos van por ese camino. Y el asunto del literalismo es que la persona cita y se aferra a 1 o 2 o 3 o 10 o 100 versículos literalmente, pero la misma literalidad terminará estrangulando. Es un asunto de visión en parte. En parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando estamos en parte, pues una parte de la hermenéutica es la literalización. Pero cuando se entiende el espíritu de la ley que se mueve, que aletea sobre la ley, que es lo que le da sentido y cobertura, entonces pues ya pasamos a una esfera, a una dimensión superior. Entonces, pues a mis amigos literalistas les voy a recordar
que no se vayan a sacar un ojo ni a cortar una mano, porque literalmente eso es lo que dice la Escritura. Ni mucho menos los dos ojos ni las dos manos, si quieren que la justicia exceda a la de los fariseos, que también eso dice la Escritura. No. En ese sentido, como dice Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, miremos el contexto universal de lo que es la relación de pareja y el divorcio visto y entendido desde sus distintos ángulos y acepciones, desde la carta de divorcio que cita Jesús, que Moisés presentó en la ley, pues pasando por el conato de separación, cuando el mismo relato nos presenta a Adán refiriéndose a Jabá o Eva como la mujer que me diste por compañera. Ya está refiriéndose a ella no en unidad como nosotros hemos pecado o yo asumo, no, no, sino delegando completamente. Este ya es un primer conato de divorcio express, como existe en la Argentina, que ya la legislación permite que haya divorcio sin el consentimiento de uno de los cónyuges, con que otro o alguno tome la decisión, pues se puede convalidar. Pues para empezar, siempre se acostumbra a citar el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 16, en donde dice que Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio. Entonces se cita como un argumento concluyente, sin tener en cuenta que eso está en un contexto, en este caso en el capítulo 2 de Malaquías, y él está diciendo justamente en ese relato: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Entonces, ¿a quién les está hablando? Vamos a ver, porque no todo es para todo el mundo. Cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, pues no le está hablando a las mujeres. Cuando le dice hijos, estad sujetos a vuestros padres, pues no le está hablando a los padres. Y cuando dice padres, no exasperéis a vuestros hijos, pues no le está hablando a los hijos. Entonces tenemos que ver a quién le habla en cada espacio, en cada momento. Y entonces dice: yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está insultándoles y diciéndoles que les va a arrojar estiércol en la cara, pero pues creo que no se lo está diciendo ni a mi coronel, ni a mí, ni a ti que estás escuchando, sino que ahí lo dice claramente: sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Entonces, claramente está haciendo referencia a el sacerdocio levítico. Para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. ¿Cuáles sacerdotes? Los levitas. Muy bien, entonces cuando sacamos el texto del contexto, pues ya tenemos pretextos para victimizar o hacernos víctimas de una mala interpretación o una interpretación en parte, como decíamos al comienzo. Cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Entonces, pues la cuestión es más sencilla de lo que parece al principio. Jesús planteó que Dios mismo tiene
planes y propósitos de unidad y no de disolución. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que mirar. El que inicia haciendo separaciones es Dios mismo, porque separa las tinieblas de la luz, las aguas de arriba de las aguas de abajo, la tierra de los mares, el varón de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y el propósito final es la unión y la reunión de todas las cosas en Cristo. Muy bien, entonces de allá venimos y para allá vamos. En el intermedio, pues estamos en el proceso de que en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que Dios unió? Cuando una muchacha inexperta va a donde un juez, donde un notario, o donde un sacerdote, o donde un pastor, movida por su enamoramiento, por su capricho, o por presiones que tenía en el hogar porque los padres no cumplieron el mandamiento de no exasperar, y esa muchacha pues incurre bajo presión en irse de la casa y contraer un matrimonio. Muy bien, eso es como contraer un resfriado. Pues con un buen cuidado se puede ir. Entonces, se une algo y pues claro, la palabra matrimonio tiene unas profundas connotaciones, pero si nosotros no lo llamamos de esa manera, sino nos hemos equivocado en muchas cosas en la vida, en muchas. Nos hemos equivocado en ser irrespetuosos a los padres, o nos hemos equivocado en no haber estudiado, o en haber estudiado una carrera que después no íbamos a ejercer porque no nos gustó. Nos hemos equivocado en renunciar a un trabajo que después lo anhelamos, o en no haber aceptado algo que hubiera sido bueno tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos equivocado en lo divino y en lo humano. En toda clase de mal he estado en medio de la congregación, dice el apóstol Pablo, así lo escribe, y también dice de los pecadores, o sea, de los que se han equivocado, yo el primero. Bien, pues todos estamos ahí disputando y todos en el estadio corremos para ganar ese galardón de ser el que más se haya equivocado. Todos nos hemos equivocado. Y también la palabra y la doctrina nos enseña que por medio de la sangre del Cordero, pues tenemos reconciliación, paz y perdón para con Dios. ¿De qué? De todos nuestros errores, desaciertos o pecados. Entonces, si por algún motivo, razón o circunstancia, la coronel, tú, yo, él, ella o aquel ha tenido en su historial un matrimonio y este se terminó o terminó en divorcio o en separación, la pregunta ¿es legítimo, es lícito si alguien pierde un año escolar repetirlo, o debe quedarse en el analfabetismo? En mi caso recuerdo que perdí lo que en su tiempo era el segundo de bachillerato. Pues si hubiera llegado hasta ahí, no tendría el bagaje académico que tengo hoy, sino que pues como fracasé y perdí, no puedo reintentar rehacer mi vida académica. Pues
se cambia de colegio, se cambia de ambiente y se cambia de disposición y adelante. Ahora bien, si todos los pecados, exceptuando el que es contra el Espíritu Santo, si todos los pecados son perdonados, si fuera pecado volverse a casar, ¿no tendría perdón? Si todos los pecados son perdonados. Entonces la reflexión la resumo de una manera sencilla. O es pecado volverse a casar o no es pecado. Si no es pecado, pues volverse a casar. Y si es pecado, como hemos pecado de tantas maneras toda la vida, pues si ya nos equivocamos, podríamos recibir el perdón y empezar a disponernos a caminar en una vida nueva, con una nueva relación, con una nueva conciencia, habiendo aprendido de los errores. Creo que pues la decisión la tomas tú. Yo te presento la reflexión en términos generales. Sobre esto pues podríamos ahondar mucho más, pero bueno, no sé. Voy a parar ahí para dejarle espacio, coronel, si tiene otra inquietud. Muchas gracias, hermano Alfredo. Muchas gracias. Siempre es un placer escucharle. Siempre me deja ahí con la inquietud de seguir indagando y creciendo más en la interpretación correcta de la palabra. Bueno, esta otra pregunta no tiene nada que ver con la anterior. Esta tiene que ver con la época que estamos viviendo de Navidad. Y la tía Gertrudis, que es muy psicorrígida como yo, eso se le paran los pelos cuando empieza a ver que decoramos la casa con árbol, con luces, de pronto con un pesebrito. Y eso da cantaleta a esa tía Gertrudis, que porque eso es incorrecto, que eso no se debe hacer, que un cristiano no puede estar por allá como con unas tradiciones que no le corresponden. Bueno, y pues yo quiero saber su posición frente a ese tema de la decoración y del árbol y de la bota y del pesebre y de todas esas cosas. Si eso raya, hermano Alfredo, con nuestro proceso de crecimiento, de perfección, de cambio de nuestra vieja manera de vivir. Bueno, aquí ya la tenemos un poco más sencilla y es, claro, las tradiciones navideñas, por supuesto que tienen su origen en el paganismo, no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver, ni poquito, ni, ni el pesebre, ni el árbol, ni la fecha del 25 de diciembre, que es el sol invicto, ni la botica, ni el Papá Noel, ni el Niño Dios, ni Santa Claus, ni nada de estas cosas. Tienen nada que ver. Ahora bien, en la casa donde vivimos hay una serpiente venenosa que se coló por debajo de la puerta y está en algún lugar, escondida, enroscada, enchipada. Tenemos niños y ancianos en la casa y la serpiente tiene veneno mortífero. Y adicionalmente, los vidrios de las ventanas están sucios de polvo. Entonces hay que limpiar los vidrios porque ya se hizo aseo, ya se barrió, se trapeó y ya se tendieron las camas y se asearon los baños y la cocina, pero los vidrios están sucios. Y adicionalmente hay una serpiente venenosa. ¿Por dónde empezaríamos la labor? Los vidrios son muchos y están sucios todos.
La serpiente es una sola y está en algún lugar, debajo de una mesa, debajo de una cama, debajo de una alfombra, en la alcoba de los niños, en la alcoba de la tía Gertrudis, no lo sé. Pues estaremos todos de acuerdo que primero lo más importante y después lo más secundario. Si vamos a andar en camino de perfección y queremos exhortar a alguien y enseñar a alguien, pues enseñemos a ungir de la cabeza a los pies, de arriba a abajo como se rasgó el velo del templo, de lo más importante a lo más secundario. Calafatear el arca de adentro hacia afuera, limpiar el plato primero adentro y después afuera. Sí hay que llegar afuera, sí, hay que llegar a los detalles, sí, pero debemos tener en cuenta lo más importante, lo que los hipócritas religiosos de hace 2000 años y hoy están dejando por fuera de la ley. Se cuidan de diezmar la menta, el eneldo o el comino y están dejando lo más importante. Entonces, si nosotros quitamos el árbol, quitamos el pesebre, quitamos la media colgada en la chimenea, pero no tenemos amor, pues no hay nada que hacer. Entonces, vamos a poner la mesa con las patas hacia abajo y en su momento, pues ya entraremos en los detalles, cuando ya hayamos capturado la serpiente venenosa, la hayamos entregado a zoonosis o a un serpentario para que viva allá y tenga su propia existencia, pero nosotros no vamos a tenerla libre en nuestra casa. Y entonces sí, después limpiamos vidrios o quitamos el arbolito de Navidad. Mientras tanto, que tenga paciencia la tía Gertrudis y todos los demás, mientras los mayores o los niños tienen una celebración que está, sí, contaminada, pero que tenemos cosas más importantes que hacer en orden jerárquico. Espero haber terminado bien. Bueno, gracias por su paciencia. Terminamos también la jornada semanal. Pues ahí estamos, mi coronel. A discreción. Muchas gracias, hermano Alfredo. Muchas gracias por todos estos espacios. Gracias por permitirnos participar de estos programas, de poner delante de nuestros hermanos, de pronto inquietudes que también hayan cruzado por sus cabezas. Muchísimas gracias, hermano Alfredo. Muchas gracias a todos. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Los quiero mucho.